Donald Trump, Trumpo, en este canal, fue declarado culpable ayer por un juzgado de Nueva York. Concretamente, se le condenó o se le declaró culpable de 34 cargos distintos relacionados con el pago de sobornos a una estrella del porno para que no publicara información que podía perjudicar su campaña presidencial en 2016. Campaña que ganó y que le erigió como presidente de 2016 a 2020 en Estados Unidos. Realmente, por cómico que pueda parecer el caso en sí, lo que nos importa es el fondo. Bien, Trumpo viene enfrentándose a varios pleitos en este año, más o menos desde que comenzará a perfilarse como candidato para las próximas elecciones que se producirán en noviembre de este año. Su candidatura, a pesar de este revés judicial, sigue en pie. Y no solamente en pie, sino que parece coger mucho impulso con todo este proceso, como veremos a lo largo del mañanero. Pero podrías preguntarte, ¿por qué es este un tema para Bitcoin hoy? Y la verdad es que no sería mala pregunta, sí, cierto. Te podrías preguntar esto, ¿qué tiene que ver esto con un podcast sobre Bitcoin? Bueno, espero que la respuesta te convenza. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar cómo el uso y el abuso de instituciones confiables como la justicia puede acabar erosionando esta confianza. Y cuanto menos se pueda confiar en las instituciones que hemos creado, más crece la necesidad de instituciones que brillan entre la desconfianza. Instituciones como Bitcoin. Como he dicho ya, bienvenidos a este podcast, un podcast en el que podemos tratar todos estos temas desde un prisma bitcoinero, entender cómo funciona el mundo y ver cómo afecta a Bitcoin. Así que nada, compártelo, suscríbete, haz like, yo que sé, que llegue a más gente, así tendrás más gente. Me emociono yo mismo de contarlo. Así tendrás más gente con la que hablar de los temas que te interesan. ¡Hala! Vamos al lío. Charles Louis de la Secondat, este tipo de nombre tan francés y al tiempo tan romano en las pinturas que se tienen de él, escribió la obra El espíritu del derecho o El espíritu de la ley, una obra que sirvió de fundamento para la democracia estadounidense, por todos reconocida como la democracia más importante del planeta, y luego también sirvió de base para todas las demás democracias del mundo, España entre ellas. Carlos Louis planteaba un modelo en el que la autoridad política del Estado se divide en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Para promover la libertad con mayor eficacia, proponía este señor, estos tres poderes deben estar separados y actuar de forma independiente. Que tú dirás, pues buena idea, Carlos Louis, buena idea. Ya con esto hacemos nosotros lo que podamos, ¿va? Venga, pero buena idea. Bien, así se crearon, como todos sabemos, el poder legislativo, que es responsable de promulgar las leyes del Estado y de asignar el dinero necesario para el funcionamiento del gobierno, el poder ejecutivo, que se encarga de aplicar y administrar las políticas públicas promulgadas y financiadas, y luego el poder judicial, que se encarga de interpretar la Constitución y las leyes. En la práctica, a día de hoy, no se observa demasiada diferencia entre los poderes legislativo y ejecutivo. Cuando cambia el poder ejecutivo, esto es el presidente y su gobierno y demás, pues básicamente cambia las leyes que no le gustan y ejecuta esas leyes. O sea que la diferencia, como digo, entre el legislativo y el judicial no es muy grande. Solo hay que ver, por ejemplo, en España lo que ocurre con la educación. Cada vez que viene un nuevo poder ejecutivo, cada vez que viene un nuevo gobierno, cambia las leyes sobre la educación. No sé cuántas, yo no sé las cantidades, sistemas de estudios y de educación que ha habido. Desde que yo nací, básicamente uno cada 4 años. Bueno, así es como funcionan estos dos poderes que ya van bastante de la mano, pero el poder judicial se mantiene fuerte. Al menos muy fuerte en las democracias funcionales y también en las mentes de las personas que habitan dichas democracias. La sociedad sigue confiando en que si alguien hace algo demasiado ilegal, si alguien hace algo que está demasiado mal, encontrará su castigo a manos del poder judicial. El americano típico no es diferente. El americano típico confía básicamente en dos cosas. Por una parte, la libertad y por otra el dólar. Y ambas se sostienen en gran medida en la confianza en el sistema judicial o en la justicia. Una justicia que se entiende que es ciega y que por tanto castiga
tanto a los asesinos como a los ladrones, como a los que no respetan el dólar. Y si esa confianza en la justicia se erosiona, tanto la libertad como el dólar, base del poder americano en gran medida, pierden su sustento. En estos mañaneros, hablamos frecuentemente de la erosión del dólar, pues la erosión del dólar hace que se primen o que ganen peso otros sistemas, entre ellos sistemas como Bitcoin. Y hablamos muchas veces también del uso del dólar que se viene haciendo en los últimos años como arma frente a regímenes que Estados Unidos considera enemigos. El verdadero poder del dólar es su relación con los programas de sanciones. Las sanciones se dirigen a personas, entidades, organizaciones, un régimen o incluso un país entero. Pero tan importante como la erosión misma del dólar es la erosión de las instituciones que sostienen el sistema de derecho en Estados Unidos. La justicia, principalmente. Y lo de Trump de ayer es preocupante. Es preocupante porque puede suponer un antes y un después, un punto de inflexión en la confianza en esta institución. Trump fue declarado culpable ayer de un delito que pinta, al menos a los ojos de la sociedad, bastante trivial. Que no sea delito. Delito parece que lo es y culpable, pues probablemente sea, ¿no? De hecho, ha sido declarado culpable. Pero que no es un delito, digamos, tan grave como para ser uno que vaya a cambiar la percepción que tiene la gente, sobre todo la gente que sigue a Trump, que vaya a cambiar su percepción sobre él. Al revés, más bien parece que el veredicto que se tomó ayer por ese juzgado en Nueva York vaya a alentar a sus seguidores y posiblemente también a atraer votantes que podrían haberse mantenido indiferentes en las próximas elecciones, pero que ven ahora, en este proceso, en ese veredicto de ayer, una persecución política y por tanto se sentirán más animados de ir a votar. La campaña de Trump tardó 0,1 segundos en jugar esta carta. O sea, según el juez dictaba sentencia de culpabilidad, no había terminado de decir la palabra guilty cuando la web personal de Trump y de su campaña presidencial se actualizó a una web que ahora muestra a Trump con el título prisionero político, dice Trump. Soy un prisionero político. Dice, soy como el Nelson Mandela, pero en naranja. Necesito, por tanto, donaciones para dar la batalla real, para dar la batalla donde de verdad cuenta, para dar la batalla en las elecciones. Y la web se colapsó. De hecho, creo que sigue colapsada hasta este momento, colapsada de la cantidad de donaciones que está recibiendo de muchas personas que, como digo, han visto este juicio, han visto en la culpabilidad, en esta declaración de culpabilidad de Trump, una injusticia. Y por tanto, pues se han puesto a donar dinero como si no hubiese un mañana. Se han creado hilos en Twitter sobre gente donando. Es totalmente viral. Y es que nada como salir en las portadas. Te digo yo que me enjuician a mí y llegamos a 1 millón. Lo mejor de todo esto es que si hubiese salido inocente, que también podría haber pasado, tendrían otra estrategia política preparada, una en la que, bueno, pues se le hubiese presentado como, no sé, a Dalí del ciudadano medio, que se enfrenta a la justicia incluso cuando todo está en contra. Bueno, se habrían inventado otra manera de jugar esta carta. Y a esto me refiero precisamente, que no se advierte seriedad en el proceso judicial. No parece que nada de esto sea grave, parece más bien un cachondeo. La gente se pregunta, bueno, sobre todo la gente que apoya a Trump, claro, se preguntan cómo llevan a Trump a juicio, cómo lo declaran culpable por pagar a una estrella del porno porque no diga no sé qué cosas, y lo de los mails a Rusia de Hillary Clinton, eso no lleva a ningún sitio, o lo del portátil del hijo del presidente actual, Hunter Biden, eso también se obvia por el sistema judicial. Mucha gente se pregunta por qué unas cosas se persiguen y otras cosas que podrían parecer más graves, pues simplemente se olvidan por el supuestamente ciego sistema judicial. Y esto hace que la justicia se convierta poco a poco en un chiste. Todo el mundo asume, Trump el primero, que apelará esta sentencia de culpabilidad y para cuando este caso vuelva a ser juzgado por cualquier corte, para lo cual tardarán meses, pues él ya será presidente de Estados Unidos otra vez y no pasará nada, el tema se olvidará y aquí paz y después gloria. Y no habrá sido más que pues, un empuje a su campaña electoral.
Y esto es una tendencia, este descrédito de las instituciones en las cuales todavía se confía un poco, como puede ser el sistema judicial, no es una tendencia que veamos solamente en Estados Unidos. En España, hace un mes concretamente, también tuvimos un episodio bastante raro, curioso, en el que el presidente del gobierno se tomaba de repente 5 días sabáticos para ver si en ese tiempo descubría si tenía apoyo suficiente para enfrentarse al sistema judicial español que había imputado a su mujer, también por otros supuestos delitos. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Si se pierde la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, es muy grave porque todo se vuelve más difícil, todo se vuelve más caro. La confianza abarata excesivamente las relaciones y el comercio, hace todo mucho más sencillo. Se crea riqueza mucho más fácil en un sistema con confianza que en un sistema sin confianza. Y esto de Trump, esto de ayer, me parece que abre el camino a persecuciones políticas de unos a otros, que serán cada vez más constantes, que serán cada vez más recurrentes. Esto llevará a destruir todavía más la confianza en la política, la confianza en el sistema judicial, y a que las personas acaben buscando refugio en activos y en sistemas que no necesitan confianza. We will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists. Bueno, sí, nosotros creo que mientras, si no te parece mal, igual lo que hacemos es comprar Bitcoin y verlas venir. Pues Bitcoin no solamente protege frente a devaluaciones del dólar, sino que también te da flexibilidad para moverte a otro lugar donde los pastos sean más verdes si se vuelve necesario. Bien, 30 segundos para hablar de otros temas y pasaremos a tratar la cuestión de la consolidación eterna en el mercado de Bitcoin. Hablaremos de los ETFs de Ethereum que avanzan con paso firme y qué implicaciones puede tener esto, y hablaremos de Fidelity, que me parece que ha hecho algo épico en cuanto a analizar el mercado de Bitcoin y de Ethereum. Bien, 30 segundos simplemente para recordaros muy fácilmente que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin, y así os mando un mail en el cual trataremos cuestiones importantes, como por ejemplo, ¿tú recuerdas lo de Fannie Mae y Freddie Mac? ¿Te suena a ti lo del mercado inmobiliario? Bueno, pues estoy empapándome de una historia. Ya sé que ayer dije que iba a hablar de otra cosa, pero no, he cambiado de tema. Este me parece más épico. Total, que en la newsletter lo que hacemos es que te mando un mail todos los sábados, entrando en detalle en alguna cuestión que me parezca importante y que tenga su relación con Bitcoin y el sistema económico financiero actual. Bueno, pues te puedes suscribir y lo recibirás. Y también puedes, si quieres, claro, comprar Bitcoin. Y si lo haces, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Relay es una empresa que está en Suiza y que te permite comprar Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida y segura. Puedes hacerlo de manera más barata. Puedes reducir en gran medida lo que te cuesta comprar Bitcoin, la comisión que te cobran, si usas el enlace que está en la descripción. Y si eres una empresa o un autónomo y tienes un dinero ahí en euros y dices, ¿qué mierda es esta? Se me está devaluando día sí y día también, y quieres comprar Bitcoin, pero tu gestor te dice, esto es muy difícil, no desesperes, mándame un mail y te ayudaré. Y si luego quieres guardarlo esto de manera segura, pues también me puedes mandar un mail y te puedo poner en contacto con un equipo de personas que ofrecen servicios personales para la autocustodia de Bitcoin y que te ayudarán en este proceso para que sepas gestionar tu Bitcoin de manera totalmente segura. Y si nada de esto te convence, pues cómprate una Bitbox y te lo guardas tú. Bien, hablemos de la consolidación eterna. Y es que Bitcoin está en un mercado de lo más aburrido, cosa que mucha gente hace, cosa que desespera a mucha gente y trae esperanza a otros. ¿En qué mercado estamos? Bueno, pues un mercado en el que a principios de marzo, anda que no ha llovido, fíjate, que Trump era inocente por aquel entonces. Bueno, pues en marzo, a principios de marzo, Bitcoin tocó esos máximos de $73.000 y mucha gente empezó a vender, lo cual hizo que el precio, tocase máximos en ese momento, y de entonces entró en una especie de limbo en el cual lleva desde entonces moviéndose en ese rango entre los 70.000 y los 60.000, y parece que poco a poco empieza a salir de ese sueño largo, y se observa mayor interés, sobre todo por parte de los ETFs, o al menos a través de los ETFs, que están comprando cada vez más Bitcoin. Creo que la semana pasada estaban comprando más o menos unos 240 millones de dólares al día. Estos son entradas netas de dinero a través de los ETFs en Bitcoin, y que, claro, se pueden comparar con la venta
que recurrentemente se produce por parte de los mineros de Bitcoin, que a día de hoy consiste de unos 32 millones de dólares. Entonces tenemos unas entradas a través de los ETFs de 240, unas salidas estimadas de los mineros de 32, y esto, claro, hace pensar a muchos que pronto saldremos de este mercado apático y que simplemente veremos este periodo de 3 meses, no 3 años, 3 meses como, bueno, un gran periodo de consolidación para acercarnos a nuevas cotas. Claro, esto lo iremos viendo. Pues así es como funciona el mercado. Y hablando de mercados, un desarrollo que está siendo importante estos días es el tema del ETF de Ethereum. Como sabéis, esto se medio aprobó ya y ahora las diferentes gestoras y empresas que se dedican a crear ETFs están mandando sus propuestas de ETF a la SEC, y creo que ya prácticamente la mayoría de ellos lo han hecho. Fidelity, BlackRock, todos los que han sacado un ETF sobre Bitcoin están lanzando o están mandando su información a la SEC y a los reguladores para que aprueben y lancen sus ETFs, pero esta vez sobre Ethereum. Y al respecto de esta posible aprobación de Ethereum, vi un comentario de Checkmate, una persona cuyo nombre es tan épico que siempre me parece interesante ver lo que opina. Pues vi un comentario suyo al respecto de la importancia de los ETFs de Ethereum. Y me gusta porque se centraba principalmente en lo que, no ya tanto en el ETF en sí, sino en lo que puede derivar de la demanda o falta de demanda de este ETF. Decía Checkmate: tengo la sensación de que la débil demanda del ETF de Ethereum con el tiempo será la gota que colme el vaso. Será un recordatorio de que no hay una demanda seria de este activo, y esto acallará las expectativas de futuras subidas a la luna. Bueno, ya sabes, esto lo he traducido del inglés y queda un poco raro siempre, pero bueno, ya sabes que en inglés siempre se dice lo de irse to the moon cuando se espera que el precio de algo suba mucho. Bueno, pues básicamente lo que dice Checkmate aquí es que si el ETF de Ethereum no funciona muy bien, si no atrae una cantidad de capital increíble, como fue el caso de Bitcoin, pues esto mandará una señal más de que realmente la demanda no existe, o al menos no en tanta medida como por Ethereum como lo existía por Bitcoin. Y de hecho, si recordamos cómo estaba haciendo el rendimiento de Ethereum antes de la aprobación del ETF, pues veíamos que Ethereum se estaba desangrando poco a poco frente a Bitcoin, lo cual claramente no daba una señal de que Ethereum estuviese muy boyante. Fue precisamente con el lanzamiento o la aprobación de los ETFs que Ethereum como que consiguió una vida extra. Y claro, si esto no se ve reflejado en los ETFs, si no entra mucho dinero en los ETFs, pues me parece un comentario acertado este de Checkmate que claro, esto va a atraer muchas miradas. Mucha gente va a estar mirando si realmente hay demanda sobre este activo a través de los ETFs, y por esto algo como el ETF de Ethereum puede acabar teniendo el efecto contrario al esperado. Y de hecho, si recordamos un poco lo que hemos tratado antes sobre Trump, yo imagino que muchas personas veían en la persecución judicial de Trump algo que podría acabar sus aspiraciones hasta la presidencia, y lo que muy probablemente ocurra es que esto mejore las perspectivas de Trump para ser presidente. O sea que muchas veces haces cosas esperando obtener un resultado y acabas teniendo el resultado contrario. Bueno, pues lo del ETF de Ethereum puede volverse en su contra si no sorprende al alza con las entradas de capital. Ahora, si sorprende al alza, pues todo lo que acabo de decir le das la vuelta y también te vale. Pero será un test importante para Ethereum, un test para el cual Fidelity, por ejemplo, no está ayudando demasiado. Esto me ha parecido muy cómico porque tengo entendido que Fidelity va a sacar un ETF también de Ethereum. Y claro, como va a sacar o va a permitir la entrada de inversores en Ethereum, pues lo que ha hecho ha sido crear un análisis. Esto es muy común dentro de las casas de inversión, crear un análisis en el cual habla de Ethereum y de lo que puede ofrecer Ethereum. Y en este caso, además, lo compara con Bitcoin, pues entiende que ambos activos son más o menos similares, o al menos en los ojos de los inversores pueden parecer similares, y por tanto, pues le parecía buena idea poner los dos en común. Bueno, pues en este análisis que Fidelity ha mandado a sus inversores y a sus potenciales inversores, muestra una comparativa entre Bitcoin e Ethereum que la verdad no deja a Ethereum demasiado bien. Pues publica un análisis en el que compara a Bitcoin con Ethereum en una tabla y habla de si
hay 3 columnas de las cuales habla de si Bitcoin o Ethereum tuvieron un preminado, es decir, si se crearon tokens antes de que la blockchain empezase a funcionar. Y muestra que, claro, Bitcoin no tuvo preminado y Ethereum sí. Concretamente, se preminaron, es decir, se crearon 72 millones de tokens antes de que la blockchain de Ethereum empezase a funcionar. Luego habla de el supply, la cantidad de tokens que existen en circulación. Y muestra para Bitcoin 19 millones y pico y para Ethereum 120 millones y pico. Todo bien, pero luego en la siguiente columna dice supply digamos, circulación de tokens en total, o cuántos tokens pueden existir en total. Y en Bitcoin muestra 21 millones y en Ethereum dice infinitos. Lo cual claramente no me parece que sea una tabla que deje demasiado bien a Ethereum contra Bitcoin. Pero, a ver, es que realmente no está faltando a la verdad, pues muchas veces se habla de que Ethereum es, se vende como si fuese dinero ultra sólido o que ahora es deflacionario y demás. Pero la realidad es que Ethereum puede ser deflacionario hoy, es decir, la cantidad de tokens de Ethereum que existen puede ir bajando, pero mañana puede volverse totalmente inflacionario. Entonces no se sabe. Y como no se sabe, pues eso hace que el total de tokens de Ethereum sea infinito, pues pueden ser infinitos. Y el hecho de que puedan ser infinitos hace que tengas que decir que si te preguntan cuántos pueden ser, pues tú tengas que decir infinitos, porque no puedes saber. Pueden ser desde 0 tokens, bueno, muy difícilmente, hasta infinitos. Entonces tendrás que decir eso. Mientras que en el caso de Bitcoin es más fácil o más correcto decir 21 millones y ya está. Pues el protocolo ahora mismo eso es lo que tiene, eso es lo que muestra. Entonces, bueno, es un análisis que entiendo que lo hacen para vender Ethereum y explicarlo de la manera más precisa posible, pero que me parece que no deja en muy buen lugar a este activo. Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas y se vuelve todo muy interesante entre la consolidación que estamos viendo y el lanzamiento de estos nuevos instrumentos financieros que tienen por objeto otros tokens que no son Bitcoin. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Joseph Grimaldi. Joseph Grimaldi es conocido como el payaso más famoso de todos los tiempos y un artista inglés de los más conocidos durante el siglo XVII, entre el siglo XVII y XVIII, más o menos, que fue cuando vivió, más en el siglo, yo diría, XVIII. Y bueno, más siglo XIX diría yo. Este tipo, como digo, es el payaso más famoso de todos. Que tú dirás, bueno, pues que bien, ¿no? Que Joseph era un payaso. Pero a ver, es que los payasos tienen mala prensa, pero los payasos son muy importantes. Pues los payasos en una sociedad son los únicos que pueden mostrar la realidad, que pueden decir las cosas como son, sin que se les persiga por ello, sin que se les ataque por mostrar la realidad. Y por eso me parecen importantes siempre los payasos. Los payasos, los bufones, han tenido siempre una utilidad y han sido siempre muy necesarios en cualquier sociedad. Solamente los payasos son los que dicen que el emperador va desnudo. Nadie más lo diría, pero el payaso lo hace. Porque el payaso es un payaso y puede decir lo que le dé la gana y que no se le tenga en cuenta. Pero digamos que a fin de cuentas, si alguien escucha lo que dice el payaso, encontrará muchas veces la verdad. Así que Joseph Grimaldi y un canto por los payasos. Necesitamos más payasos para que la realidad aflore. Bien, espero que te haya gustado el mañanero de hoy. Si lo has hecho, pues compártelo para que llegue a más gente. Dale a like, suscríbete, haz estas cosas. Puedes encontrarme en Twitter si quieres, @alberto_mera, donde también comparto otros o similares análisis. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay con un descuento, puedes guardarlo en una Bitbox también con un descuento y puedes mandarme un mail si te interesa comprar Bitcoin para tu empresa o si te interesa encontrar ayuda para guardar tu Bitcoin de manera segura. Pues muy bien, pasad un buen día y mañana más. Creo que este fin de también publicaré una entrevista.